todo el proceso en que se escribió y transmitió la Biblia es verdaderamente asombroso. Es impresionante que una colección tan extensa como los 66 libros de la Biblia haya sido preservada durante tantos siglos y transmitida hasta nuestros días. Aún más sorprendente es el hecho de que autores que vivieron en diferentes épocas y regiones testificaron consistentemente sobre una sola persona, Jesucristo. Esto demuestra que la Biblia no es simplemente un libro humano, sino un libro escrito bajo el plan de Dios. La Biblia contiene profecías sorprendentes, la mayoría de las cuales ya se han cumplido, y aquellas relacionadas con la segunda venida de Jesucristo, aunque aún no se han cumplido, sin duda se cumplirán en el futuro. De esta manera, la Biblia es, claramente, un libro misterioso que no puede ser explicado por la sabiduría humana. El pasaje de hoy, la experiencia de Pedro en el monte de la Transfiguración. El pasaje de hoy nos habla de una experiencia que el apóstol Pedro vivió personalmente, en el monte de la Transfiguración. En aquel momento, Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte con Jesús, y allí vieron cómo su ropa se volvía resplandeciente, blanca como la luz. Moisés y Elías descendieron del cielo y conversaron con Jesús, y desde el cielo se oyó la voz de Dios diciendo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro recuerda vívidamente esta experiencia maravillosa, y nos la transmite a través del pasaje de hoy. Pedro, mediante esta palabra, nos revela que en la Biblia están contenidos los misterios de Dios, aunque fue escrita por medio de manos humanas. Su contenido fue inspirado únicamente por el Espíritu Santo, según la voluntad de Dios. A través del mensaje de hoy, deseamos reflexionar, una vez más, sobre por qué la Biblia es un libro tan misterioso y meditar juntos sobre la voluntad de Dios revelada en ella. 1. La palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. 2 Pedro 121 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este versículo deja en claro que la Biblia no fue escrita según pensamientos humanos ni filosofía, sino que es un libro lleno del plan, del corazón y de la providencia de Dios. La voluntad de Dios se manifiesta de muchas maneras a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, Dios le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham obedece el mandato de Dios y se prepara para sacrificar a Isaac, pero un ángel lo detiene, y en su lugar, Abraham ofrece un carnero atrapado por los cuernos en un matorral. Este acontecimiento no es simplemente una historia de obediencia, es un momento en que, a través de la fe de Abraham, Dios se revela como Jehová Jireh, el Señor proveerá, y al mismo tiempo, anticipa el sacrificio del Salvador Jesucristo que vendría. En ello está contenida una profunda voluntad de Dios. El Éxodo también revela claramente la voluntad de Dios. Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, y fueron liberados de la esclavitud en Egipto, no fue solamente una liberación política, fue una escena central en la historia redentora, donde Dios hizo de Israel su pueblo y lo guió como nación del pacto. Dios mostró su voluntad de apartar un pueblo del mundo para construir su reino. Cuando observamos la Biblia en su totalidad, la voluntad de Dios puede resumirse en una sola palabra: salvación. La voluntad de Dios es que el pecador no perezca, sino que reciba la vida eterna y entre en el reino de Dios. 2. La voluntad de Dios se revela a través de su palabra. Entonces, ¿dónde podemos descubrir la voluntad de Dios? Por supuesto, el poder y la gloria de Dios se manifiestan en los cielos y en toda la creación, pero el medio más importante a través del cual los seres humanos pueden entender claramente a Dios es su palabra, es decir, la Biblia. Dios habló por medio de profetas en cada generación, y permitió que sus palabras quedaran escritas para que incluso nosotros hoy podamos conocer su voluntad. Por eso, todos aquellos que tengan ojos para ver y oídos para oír, pueden leer y escuchar la palabra de Dios, y así recibir la salvación. ¿Cómo nos guía Dios a la salvación a través de su palabra? Primero, la Biblia nos hace reconocer que somos pecadores. En Génesis capítulo 3, vemos que Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este es el pecado original, el primer pecado de la humanidad. A partir de ahí, las personas cometen toda clase de pecados: celos, odio, asesinato, mentira, etc., que llamamos pecados personales. Así, todos los seres humanos tienen tanto el pecado original, como los pecados personales, y el pecado trae consigo castigo. La Biblia dice claramente: la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿hay alguna forma de que el pecador sea salvo? La única manera es la fe, es decir, creer en la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz fue un acto para tomar nuestro lugar, cargando nuestros pecados. La Biblia nos enseña que todos nuestros pecados pueden ser perdonados por el sacrificio de Jesús. Por eso, lo más importante que debemos hacer es creer en Jesús, y vivir en obediencia a la palabra de Dios por medio de la fe. En el Padre Nuestro, confesamos: hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Así como lo oramos, cuando creemos en Jesús y vivimos conforme a su voluntad, la voluntad de Dios también se cumple aquí en la tierra. Conclusión, queridos hermanos y hermanas, así como hemos compartido hoy, la Biblia es un libro divino, lleno de misterio, y dentro de ella está contenida la voluntad de Dios, es decir, su plan de salvación.
La cruz y la resurrección de Jesucristo, y la promesa de su regreso, son el evangelio más maravilloso que se ha dado a toda la humanidad. Ruego sinceramente que todos los que están aquí hoy crean y obedezcan la palabra de Dios, para que su voluntad se cumpla en sus vidas, que se aferren firmemente al evangelio que Jesús murió en la cruz por nosotros, los pecadores, y resucitó, y que vivan una vida de fe, y que a través de esa vida de fe, la voluntad de Dios se cumpla hermosamente en sus familias, en sus iglesias y en esta tierra.